$250,000 al año, de tal forma que tenemos problemas en ese sentido. Pero todas estas combinaciones nuevas o seminuevas, vean los porcentajes de supervivencia libre de progresión y global que están de 80% para arriba, de tal forma que sí ha mejorado esto. Muchos de ustedes que trabajan en la clínica les gusta mucho utilizar el Cyborg-D, es decir, la combinación de bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona. Se ha hecho muy famosa y de eso tuvo la culpa un excelente hematólogo de apellido San Miguel que ustedes conocen. A él le gusta mucho la ciclofosfamida y todo el mundo usa Cyborg-D, pero ya hay estudios que comparan el esquema BTD, bortezomib, talidomida, dexametasona, cuidando la neuropatía, y vean cómo en forma aleatorizada, hoy en día sabemos, esto fue publicado hace poco, que el esquema BTD con talidomida, dexametasona y bortezomib, los resultados son mejores, por ejemplo, en remisión completa y también en muy buena respuesta parcial. Y lo más importante es que este esquema no nos afecta la cantidad de células progenitoras hematopoyéticas para un futuro trasplante, que en mieloma múltiple, como van a ver, sigue siendo extraordinariamente importante. ¿De dónde salió que los médicos hematólogos estadounidenses utilizaran este esquema BRD de rutina en todos los pacientes, no importando la idea? Pues esto viene de un estudio aleatorizado comparado un doblete de lenalidomida, dexametasona, y el mismo esquema le agregan bortezomib. Y ellos ya desde hace muchos años vieron que el esquema con BRD, vean cómo logra más de 80% de respuestas globales, y también comparado con el esquema anterior, sin bortezomib, pues las respuestas son 10% peores. Pero no solo eso, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global son mejores con el esquema de 3 drogas, de tal forma que se quedó como estándar de oro RBD en pacientes candidatos o no a trasplante. Pero ¿qué pasa en los pacientes jóvenes, que en México y en Latinoamérica cada vez vemos más? Esos pacientes debe ofrecérseles un trasplante autólogo, de tal forma que si comparamos el mismo esquema RBD con trasplante contra el mismo esquema pero sin trasplante, entonces sería interesante esto para saber qué tan importante sigue siendo el trasplante autólogo en la época de las nuevas drogas. Y aquí están los resultados. A su izquierda ven el RBD solo y el mismo esquema pero agregándole un trasplante. Vean cómo las respuestas completas aumentan 10%, llegan a 60% con el puro trasplante agregado, y esto significa un avance extraordinario para estos pacientes. Y no solo eso, de todos estos enfermos que logran la respuesta completa, 80%, si ustedes le miden la enfermedad mínima residual con citometría de flujo o con secuenciación, la tienen negativa, es decir, es una respuesta muy profunda, hablando de mieloma. Y también vean cómo van subiendo los resultados, primero después de la inducción de los ciclos iniciales. 47 contra 50, aquí están igual porque todavía no se hace el trasplante. Se hace el trasplante y vean cómo dramáticamente los porcentajes de respuestas aumentan en el grupo que está a su derecha. Luego viene la terapia de consolidación, sigue arriba, y la de mantenimiento. Entonces el papel del trasplante autólogo más BRD es uno de las mejores combinaciones que tenemos. Incluso en algunos casos, aunque aquí la estadística no es significativa, pero puede ser útil en algunos pacientes de alto riesgo. Y la supervivencia libre de progresión, vean cómo es mejor siempre cuando se agrega un trasplante. Entonces, en el símil que hacíamos de la leucemia mieloide crónica, ahí ya no se hace trasplante, nunca, bueno, casi nunca. En mieloma sí es necesario el trasplante autólogo para lograr mejores resultados. Y vean cómo haciendo un trasplante tenemos un hazard ratio de casi 0.7. Es decir, al paciente que le hacemos un trasplante más BRD, le mejoramos su vida en 30%, en 31%.
Eso es algo extraordinario que nos ha dado el conocimiento de muchos años. Y no solo eso, como les decía, en esos pacientes que logran enfermedad mínima residual, son pacientes que viven muchísimo tiempo, aún a pesar de tener mieloma. Sin embargo, las curvas todavía, esta curva azul, aunque sea enfermedad mínima residual, no se parece todavía a la de leucemia mieloide crónica, pero ya hemos avanzado. Si ustedes miden enfermedad mínima residual con secuenciación de última generación, vean las curvas de supervivencia en aquellos con enfermedad mínima residual negativa. No todos tenemos secuenciador, entonces la resonancia nuclear magnética o el PET scan, que está acá a la derecha, también nos sirve para evaluar una respuesta en todo el cuerpo del paciente, y también por ese medio podemos más o menos saber si el paciente es de bueno o de mal pronóstico. Entonces, BRD, el estándar de oro, BRD más un trasplante, mucho mejor, pero nunca se estudió en forma aleatorizada, o sea, comparar 1 a 1, y esto se hizo ya. Vean cómo primero se dan 3 ciclos de inducción de BRD, el grupo francés. En una rama dan 5 ciclos adicionales y en la otra hacen un trasplante autólogo y luego ya dan mantenimiento. Y de esta forma se ha visto que la rama de trasplante, vean la diferencia de los resultados, en remisiones completas es 12% más, en supervivencia libre de progresión también. La supervivencia global no, porque el estudio todavía está en seguimiento y falta que se separen las curvas, pero los resultados son muy alentadores, y esos pacientes que son tratados con trasplante y que tienen enfermedad mínima residual negativa, vean las curvas de supervivencia, muy buenas para hacer mieloma, pero insisto, nos falta todavía este huequito, llenarlo hasta arriba, hasta 90 o 100%. ¿Qué pasa en los viejitos? Todavía hay pacientes con mieloma múltiple, viejos o con comorbilidades. Bueno, en estos casos se pueden utilizar las mismas terapias en los pacientes que no son elegibles para trasplante, son exactamente las mismas que en los pacientes jóvenes. Sin embargo, aquí recalco el esquema IRD, el Isaxomib, un nuevo inhibidor de proteasoma por vía oral mezclado con lenalidomida, dexametasona, 3 drogas orales. Para un viejito, pues, tomarse pastillas es más fácil que ir al hospital 2 o 4 veces por semana a infundirse los medicamentos. En los pacientes mayores, también el lograr una buena respuesta es sinónimo de mejor supervivencia. Esto se repite en pacientes mayores de edad. Y vean con los esquemas intermedios en cuanto a novedad, pues también en estos pacientes se logran buenos porcentajes de respuestas completas, incluso con agregar la talidomida. Y si ya agregan lenalidomida y otros medicamentos, pues es mejor. Sin embargo, nos queda todavía ese 25% de curva de supervivencia que no podemos superar. Pero esto era hasta que llegó esta combinación, el KRD que les decía, carfilzomib. Bueno, viene después. Esta es otra combinación en pacientes viejos. Carfilzomib, una droga muy nueva, con 2 drogas viejas, ciclofosfamida y dexametasona, en pacientes recientemente diagnosticados, pero muy viejos, mayores de 65 años. Estoy hablando de mieloma, no estoy viendo hacia el público, es mieloma múltiple. Bueno, vean, carfilzomib, 20 las 2 primeras dosis por metro y 36 las subsiguientes, y la ciclofosfamida 300 diarios orales, y la dexametasona y luego mantenimiento. Vean qué resultados de supervivencia global en pacientes viejos. Si ustedes recuerdan la curva de supervivencia de los 60s, pues esta curva venía casi a cero acá al final de los 24 o 36 meses. Entonces quiere decir que se ha avanzado mucho. Y cuando comparamos este esquema de carfilzomib, ciclofosfamida y dexametasona con los esquemas que se usan en el viejo, melphalan prednisona talidomida, melphalan bortezomib prednisona o el lenalidomida dexametasona,
vean cómo los resultados son mejores